antes que se me olvide. Ya. Entonces, la ayudantía de esta semana, más que nada va a ser un recuento de lo que ya hemos visto en las ayudantías de las semanas pasadas. Que vamos a ver en este caso. Vamos a ver herencia y métodos abstractos. Además, vamos a agregar otra cosa que va a ser interfaces en Java. ¿Ya? Bueno, la presentación del caso. Vamos a hacer el caso de esta ISA. eh, Se va a presentar el problema, se va a ver la programación y al final voy a atender a sus consultas. Yo por lo general les hago preguntas a ustedes y también me detengo en las explicaciones esperando, o sea, preguntando si entienden. Así que tiempo para consulta va a haber mucho. Ya, la presentación del caso. Primero vamos a, o sea, les voy a enseñar, porque esto en realidad es bastante importante, es la interpretación de un diagrama de clase. Primero que nada, se podría decir que el cuadrado, o el rectángulo, representa una clase. En esta franja deberían ir los atributos y abajo los métodos, ¿ya? Esta es la clase vino. La clase vino es una clase hija o una subclase de la clase producto. ¿Por qué es una subclase? Porque la línea que tenemos acá, que es una línea sin, o sea, que no es punteada y la punta es un triángulo blanco, denota una relación de herencia, ¿ya? Esta es una relación de herencia. Quiere decir que producto es la clase padre de vino y la clase padre de plato preparado, ¿ya? Tiene otra singularidad, la clase producto, que es abstract. El comando abstract en Java se ocupa para crear una clase la cual no es representativa de una entidad del día a día. Por ejemplo, yo tengo en este caso productos, pero yo no voy a crear un elemento de productos, yo voy a crear un elemento, un objeto que va a ser un vino, una pizza o una comida casera. ¿Ya? Eh, a su vez, tenemos otra relación diferente y es una relación de implement. La relación de implement es una línea puntuada con un eh, triángulo blanco o una flecha de punta blanca, la cual va a ser una interfaz. En este caso la interfaz se llama descontable. En la interfaz lo que nosotros vamos a hacer es declarar variables globales, como podrían ser el valor de IVA, que en este caso se aplica, un valor de impuesto, una constante como puede ser el número pi, etcétera. Estas constantes o variables locales siempre se escriben con letras mayúsculas, ¿ya? Además, nosotros podemos definir métodos. ¿A qué me refiero con definir métodos? Eh, es crear un método en donde nosotros no creamos líneas de código dentro de él. ¿Para qué? Para que cuando se herede en las clases hijas, nosotros tengamos que definir el código dentro. Ya esto se va a ver mucho más cuando veamos código. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. ¿Están todos claros? Ok, ya. Vamos a seguir. Ah, por si acaso. eh, Como en estos momentos somos muchos, eh, ustedes pueden levantar las manos para hacer una pregunta, ¿ya? Porque voy a estar hablando y voy a escuchar justamente el pitido. Y voy a leer el chat, ¿ya? Es más que nada para que no me salte sus preguntas. Bueno, vamos a seguir. Bueno, como acá ven, los atributos en la clase producto va a ser código, que va a ser unin, precio unin y stock unin. Además, en la
interfaz contable, como yo le decía, se tienen que definir con nombre, o sea, con letras mayúsculas. Acá va a ser la variable impuesto IVA, impuesto alcohol y descuento. Y se le define el tipo de dato, ¿ya? Y el valor que va a tener. La gracia de esto es que yo voy a poder acceder a los valores que están en descontable desde producto, y como producto tiene herencia, voy a poder también acceder en vino, pizza y comida, ¿ya? Como si yo hubiese definido esa variable ya dentro de la clase. Eh, Les quiero hacer una pregunta con el tema de herencia. Y la pregunta es, ¿cuántos atributos en total tiene comida casera? ¿Quién preguntó? O sea, ¿quién levantó la mano? Serían 5. Correcto. Son 5 atributos. ¿Por qué? Porque tengo los atributos de la clase producto, que en este caso van a ser 3. Estos 3 se van a heredar a plato preparado, que tiene 1. Entonces la clase platos preparados tendría 4. Y estos atributos de la clase preparados también se van a heredar a comida casera. Entonces tendríamos 4 atributos más el que tiene comida casera, que serían 5. ¿Ya? O es más fácil verlo así. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Suele pasar. Además ya es hora de almuerzo. A ver. Entonces producto y plato preparado, como son abstract, serían como una clase genérica. Sí, abstract es como para denotar clases genéricas. Como por ejemplo, no sé, automóvil, ¿ya? Pueden, o sea, claro, automóvil, pueden ser vans, pueden ser subvans, pueden haber una X cantidad de subtipos, ¿ya? La idea de cuando hago yo una clase abstract es que yo no voy a crear objetos de ella, más que nada, ¿ya? Partido 4. No es, o sea, no es para ahorrar código. A ver, ¿cómo les puedo presentar mejor la idea? Eh, ¿Se acuerdan cuando o sea, creaban diagramas de clase en... Ay, no me acuerdo el ramo anterior. Que tenían una superclase... No. eh, era... Era lo que tenían las reglas de normalización. Bueno, la cosa es que... Diseño y gestión de requisitos. Ya. Es más o menos... Es muy parecido a eso. Yo voy a tener una superclase que va a tener los atributos en común con las clases hijas, los atributos comunes, o sea, los atributos y métodos, ¿ya? Porque también se heredan métodos. Y eso también hay que tenerlo muy presente. Y en las clases hijas vamos a tener las peculiaridades de cada caso. Es más que nada eso. Es irlos separando, diferenciando. Ya, voy a seguir. Segundo que vamos a ver, los métodos. Los métodos también pueden ser abstract. ¿Qué quiere decir que sea un método abstract? Que yo lo voy a tener que definir en sus clases hijas. O sea, voy a tener que crear el código en sus clases hijas, y en la clase a donde está solamente voy a tener que definir el método. ¿Ya? ¿A qué yo me refiero con definir solamente el método? Me refiero a que yo voy a tener que, por ejemplo, la sintaxis de un método es public, el valor, o sea, el tipo de dato, que en este caso va a ser, no sé, un void, public void, y el nombre, ¿ya? Paréntesis redondo, punto y coma. Yo no voy a hacer las líneas de código
que se ejecutarían en el método, sino que se hacen en las clases hijas, ¿ya? Se los voy a poner algo así en el chat, ¿ya? Para que quede más visible. Ah, no, lo voy a poner en un documento. Nuevo documento de texto. Quedaría algo así. Solamente se define public void, o sea, public abstract void y el nombre, ¿ya? ¿Mm? Los atributos de la clase abstract los defines como público. Los atributos los definí como público, ¿en serio? A ver. La ayudantía... me dijiste de la clase padre, ¿o no? Ah, lo hace así. A ver, por regla de... O sea, por encapsulamiento en la programación orientada a objetos, los atributos siempre tienen que ser privados, ¿ya? Eso... si tu profesora lo hace así, debe tener sus motivos, pero eh, con todos, o sea, todos los atributos los hace públicos. Todos estos, ¿o no? ¿A esto te refieres? Los define como public. Mira, como te decía, por principio de encapsulamiento en la programación orientada a objetos, los atributos de las clases deben ser privados o protegidos. ¿Por qué? Porque yo podría acceder a una clase desde el main y cambiárselo directamente. ¿Ya? Y esa no es la idea. La idea es ocupar los métodos accesadores e inmutadores, o sea, get and set. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Solamente yo definiría el método, ¿ya? Cuando yo lo defino como abstract. Y en las clases hijas, yo tendría un arroba overread, read, creo que así se escribe, a donde tendría el mismo nombre, void nombre, en donde acá yo tendría que definir mis líneas de código, ¿ya? Esta es una definición de un método y esta es la implementación, ¿ya? A eso me refiero. Y vamos a seguir. Y poco más, en realidad. Porque los métodos, como ustedes ya les había mencionado, los métodos se heredan, quiere decir que Vino va a tener validar stock y rebajar stock. Heredados, de la misma forma los va a tener platos preparados, pizza, o sea, pizza también y comida casera. Y de aquí en adelante, en realidad, es un poco cómo hacer los métodos, ¿ya? Yo los hice de forma diferente porque me seguí en la guía, no lo hice porque no tenía o sea, no había visto en realidad la PPT y los métodos los hice, o sea, los métodos funcionan, pero no están hechos exactamente igual que está en la PPT. O sea, es como todos los caminos llevan a Roma al final, ¿ya? Ustedes lo pueden ver, está subido en el Drive, ¿ya? Por si no les queda claro cómo yo los hago, acá tienen otra forma secundaria de hacerlos, ¿ya? Y
para finalizar, consultas. Fernando, dime. ¿Tienes una pregunta, cierto? Escriban nomás por el chat. Yo los voy a estar leyendo ahora. Ah, ya. ¿Y alguna otra consulta más? El abstract antes del void. eh, eh, ya. Voy a ir contestando una por una. A ver, el abstract antes del void significa que el método solamente yo lo voy a definir. No voy a programar el código dentro de él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese método se va a heredar a sus clases hijas y en las clases hijas yo voy a crear el código. ¿Ya? Es para eso el abstract en los métodos. Eh, ya, ahora, ajena a lo que presentó, podría hablar sobre ArrayList. ¿Qué cosas necesitas, Camilo, específicamente de los ArrayList? Mm, Por mientras. Por si acaso, eh, les voy a mostrar un poco acá. Yo les subo, o sea, en el canal de YouTube están subidos con los links, ¿ya? La primera semana se van y yo hablé sobre los arreglos en Java, ¿ya? Le hice un PPT, le hice esa imagen bien bonita y les puse algunos métodos. Y ahí está toda la definición, o sea, todo lo más importante que era relevante para ese ejercicio. También habla sobre el escáner, la clase escáner, ¿ya? Subía el script de la ayudantía y hice un script de balización. También en la semana 1 creé o sea, un programa en Java donde explicaba cómo funcionan los if, los ciclos y todo eso. Los videos están subidos, ¿ya? Eh, Acá se hablaba creo que de herencia. Tienen harto que ver, ¿ya? A ver, o sea que explique el concepto con sus palabras que puedo obtener, etcétera. A ver, una array list, como yo lo interpreto, es una variable que puede almacenar, o sea, más de una, o sea, más de un resultado, es una variable que guarda variables, ¿ya? ¿Cómo puedo obtener datos de esta variable? Con el método get. ¿Cómo puedo agregar una variable a un array list? Lo puedo agregar con el método add. ¿Cómo puedo remover una variable del array list? Hago remove la posición, o sea, remove el objeto que quiero remover. Y así. Los array lists es importante que sepan que solamente se pueden crear con objetos de tipo clases. O sea, yo puedo crear un array list de tipo string, porque en Java string es una clase. Puedo crear un array list de una clase custom, como puede ser personas que ustedes hayan creado. Pero ustedes no pueden crear un array list de un int. ¿Por qué? Porque esos son arreglos. Y esos son, o sea, son de forma nativa en Java. ¿Ya? Tienen otra forma de operar, diferente. Eh, ok. ¿Cómo se podría aplicar un array list en este ejercicio? Eh, a ver, vamos a ver la imagen.
por ejemplo, crear una clase extra que implemente productos y tenga como atributo un ArrayList, ¿ya? En donde la idea de esa clase que se llame venta es almacenar todas las ventas que se han realizado. Así se podría, o sea, aplicarle un ArrayList a esta clase. O es como un ejemplo. Mira, si nos queda tiempo, vamos a crear una clase, o sea, vamos a crear una clase venta en donde voy a meter un atributo ArrayList y lo hacemos, ¿ya? Ok, vamos a seguir, ¿ya? Eh, me dan un momentito que voy a eliminar este proyecto. Este es el proyecto del día miércoles. Y yo tenía un error. Entonces lo rehice. Para esta clase. Ahí está. Ya. Primero que nada, esto es muy importante. Cuando vamos a crear o sea, cuando vamos a crear las clases, es muy importante primero crear una clase de tipo interfaz, ¿ya? ¿Cómo se crea una clase de tipo interfaz? Hacemos clic secundario, nuevo, y nos vamos a Java Interfaz. Se nos va a desplegar esta ventana en la cual nosotros definimos el nombre. Yo voy a crear una representativa, le voy a poner interfaz 2, y la voy a crear, ¿ya? Se nos va a crear esto, ¿ya? ¿Qué yo defino en la interfaz? Como yo les decía, en la interfaz, lo único que yo defino son variables y métodos que se van a heredar, ¿ya? La definición de métodos, no el método creado. Voy a crear acá un int, le voy a poner variable local igual a 1, ¿ya? Y los métodos los defino como yo les venía diciendo, de la misma forma que un método abstract. Tendría que hacer public no sé, voy a decir que es un int número punto y coma. Ahí está definido. Como ven, no me marca ningún tipo de error, ¿ya? Dicho esto, después de crear una interfaz, nosotros tendríamos que crear la clase supertipo o clase padre, ¿ya? Se crea exactamente como cualquier clase, ¿ya? Yo le voy a poner padre. Después voy a eliminar estas clases por si acaso. Es solamente para que vean cómo se crean. Como yo les traigo el código hecho, es difícil, quizás les puede complicar el crearlas. Ya. Esta es una clase padre, ¿ya? Yo en esta clase padre quiero implementar interfaz. ¿Cómo yo implemento interfaz? Con el comando implement. Implement el nombre de la interfaz. ¿Cómo se llamaba nuestra interfaz? Se llamaba interfaz 2, creo. Interfaz 2. ¿Ya? Ahora, ven, nos marca un error. ¿Por qué nos marca un error? Porque ahora yo tengo que sí o sí implementar los métodos que están definidos en mi interfaz 2, ¿ya? Me los marca sí o sí.
Yo le hago clic al- a la bombilla y me va a salir la opción de implementar todos los métodos abstractos. Le voy a dar clic y se me genera el método override, ya, número, o sea, public int número, que es el método que yo definí en interfaz. Ahora yo haría, no sé, lo que quiero que haga este método, ¿ya? Esta línea no sé nada, en realidad para que no se marque un error cuando se crea automáticamente. ¿Ya? Yo lo que quiero que este método me retorne solamente la variable que yo definí como global en interfaz, ¿ya? Voy a hacer un return, eh, ¿cómo se llamaba el variable global? Ya. Variable global. Como ven, yo en ninguna parte acá definí variable global, pero me lo está rescatando de interface, o sea, de la interfase, ¿ya? Las clases padres por lo general son abstract. También le podríamos agregar un abstract. Eh, un abstract, ¿ya? Y lo que llevan las clases o sea, lo que llevan todas las clases son sus atributos, que en este caso no los voy a definir, sus constructores y sus métodos, ¿ya? Get and set, get and set y sus métodos custom, ¿ya? ¿Cómo yo creo una clase hija? De la misma forma, clic secundario, nueva clase, Java class. Le voy a poner hijo o hija, Ya. Borro eso. Y para crear una clase hija, nosotros tenemos que hacer un extend. ¿Dónde va el extend? Después de hija. Extend el nombre de la clase padre. El nombre de la clase padre justamente es padre. ¿Ya? De esta forma yo ya creé una clase hija. Hasta ahí está todo claro, ¿cierto? Ok, ya, entonces. Espero que no se me pierdan mucho con el código. Voy a eliminar por mientras estas clases. Eliminación segura, reestructurar, interfaz, eliminación segura, eliminar. Reestructurar y eliminar. Ya. Como les decía, el orden secuencial de creación de objetos en el paquete vendría siendo primero la interfaz, después las clases padres y después las clases hijas. ¿Ya? En mi paquete, ¿ya? Yo creé la interfaz que se llama descontable. El valor del IVA yo lo calculé al tiro. Dije IVA es igual al 1.19. ¿Por qué al 1.19? ¿El orden es necesario? Sí. Y te voy a dar una razón por qué. Porque o sea, tú cuando quieras implementar, nos vamos a ir a la imagen del PPT, ¿ya? Tú cuando quieras hacer la implementación de producto, o sea, hacer producto implement descontable, tú ya vas a tener que tener creada la clase descontable, ¿ya? O si no se te va a marcar un error que la interfaz no existe. De la misma forma, yo para crear una clase hija, primero debo tener creada la clase padre. Eh, no sé si ahí queda más claro.
Eh, ¿Quién sabe por qué yo puse 1.19 y no 0,19? Correcto, para sacar el valor con el 19% incluido. Es exactamente eso. Le calculo, o sea, le calculo el valor que me entregan al tiro del IVA, se lo sumo directamente. ¿Ya? De la misma forma pasa con impuestos. ¿Ya? Y finalmente el descuento, que en este caso, como yo le quiero descontar el valor, yo podría haber dicho, si quiero hacerlo de forma directa, poner 0,70. En este caso, como son dos métodos aparte, uno que me calcule el descuento y después ese descuento se me va a descontar al valor total, eh, encontré más oportuno dejarlo así. Y dentro de los métodos globales, como yo les pongo, tengo eh, el método descontar, que en la guía sale que el parámetro que debería recibir es un int, o sea, es un int que debería ser el día. Y yo agregué este parámetro extra, que es más que nada, es la clase producto, para saber en qué clase estoy. ¿Ya? Porque si no lo ponía, tenía que... O sea, se complicaba mucho más el ejercicio y encontré que era más fácil explicarlo desde esta perspectiva, haber sacado el atributo, haber hecho un getClass.getSimpleName.equals el nombre de la clase, que es exactamente lo mismo que hacer un instance of, ¿ya? Y yo sé que se iban a perder y no iban a entender. Entonces, esta es una forma un poco más fácil, más sencilla. Tampoco los trato de que no sepan, por si acaso. Solo que hasta a mí me costó entenderlo cuando lo estaba haciendo. Después, tengo el método global, que también es un método abstracto, que es public string mostrar, ¿ya? El cual es un imprimir de toda la vida. Nos va a imprimir los datos. Después nos vamos a la clase producto, ¿ya? Y en producto, como veíamos el diagrama, es una clase abstract que hereda, o sea, que implementa interfaz, ¿ya? Por ende, debo tener public abstract, que es una clase abstracta, e implementa la interfaz, que en este caso es descontable, ¿ya? Luego tenemos los atributos, tiene que ser de tipo private, el tipo de dato y el nombre, ¿ya? En este caso, estos atributos precio base y stock tienen una regla de negocio que dice que el precio base tiene que ser mayor a 10 y el stock tiene que ser mayor o igual a 0. Ya, después de eso, le voy a explicar sobre las validaciones más adelante, cuando veamos los métodos get and set. Después vienen los constructores. Los this los reemplazas por un set. ¿Qué this? ¿A qué this te refieres, Aaron? El this más que nada es para... ¿cómo explicarlo? Es para hacer referencia a que el método está acá. Está dentro de la clase. Está definido dentro de la clase. ¿Ya? Es para eso. Es- el otro día me dijeron que se podía borrar el dis y que te reconocía al tiro el método. Si ustedes no les tira error y se ejecuta el código de forma correcta, no hay ningún problema. Pero es una buena práctica, ¿ya? Es una buena práctica de notar que el método está dentro de esta clase. Porque yo puedo crear una clase y hacer métodos de otra clase dentro de una clase. Más que nada para referenciarte de dónde está el método. ¿Ya? Es acá con los constructores es algo muy importante.
Cuando yo genero un código, el constructor por defecto se me genera así. This.código igual a código. Punto y coma. ¿Ya? ¿Quién me puede decir la diferencia entre esta línea de código y la línea de código de acá abajo? ¿No hay respuesta? ¿No se le ocurre? Que una retorna que una retorna un valor que sería del set. Mm, por ahí va la cosa. Tiene que ver con el set. Eh, Hay solamente un igual. No es una comparación. Para hacer una comparación tendría que ser igual igual. Al tener solamente un igual es una asignación. ¿Ya? La primera línea de esta, o sea, esta línea lo que está haciendo es una asignación directa. ¿Qué quiere decir que esto? Que yo voy a crear mi constructor, yo le voy a ingresar un dato en código y automáticamente esta línea se me va a ejecutar y se me va a guardar directamente el atributo código, ¿ya? El cual o sea, fue pasado. En la segunda línea, antes de hacerme una asignación directa y pasarme el código que recibí directo al atributo de la clase, me llama el método set código. ¿Qué hace? ¿Por qué es importante hacerlo así? Porque nosotros tenemos que validar, o sea, vamos a tener que hacer validaciones. En este caso, código no tiene validaciones, así que sería exactamente igual. Pero precio base, si tiene una regla de negocio, hay que validar los datos. En este caso se va a llamar al método set precio base, y vamos a ver qué hace precio base, ¿ya? Set precio base nos dice que si precio base, que es el valor que se ingresó en el método, o sea, en el constructor, que se pasó por el constructor, que el valor de precio base es mayor a 10, se le asigne ahí recién a precio base. Si no, se nos muestra un error. El error, el precio base debe ser mayor a 10, ¿ya? Por eso se recomienda hacerlo, o sea, hacer las validaciones así, ¿ya? Es para eso. Ya, vamos a seguir. Después, tenemos los métodos get and set, que es botón secundario, insertar código. Get and set, ¿ya? Y modificar o sea, los métodos set correspondientes a las reglas de negocio que correspondan. Después vamos a tener los métodos custom, ¿ya? El método custom que yo creé, que es rebajar stock, va a tener como parámetro la cantidad de unidades que se desean comprar para hacer la rebaja. Esto tiene que ser mayor o igual, ¿ya? Me dice, si mi stock actual menos la cantidad de stock es positiva, un número positivo mayor a 0, se me asigne el stock. Si no, yo no puedo comprar más unidades de las que ya hay almacenadas, ¿o no? Por ejemplo, si en una tienda hay 5 bebidas, yo no puedo comprar 7. Dime, Leslie, ¿qué necesitas? Que la regla de negocio, la variable sea on o not. ¿A qué te refieres? A ver, voy a... No sé si esas palabras son reservadas, siendo sincero. On. Ah, no, son string, ¿o no? Son string.
Ah, sí, ya. Una regla de negocio para verificar eso. ¿Cómo yo lo haría? Voy a poner... voy a hacer un if acá, suelto. Pero más o menos para que se sepa. ¿Sabéis que estoy seguro que me va a tirar error acá? Lo voy a meter en el ejecutador, que es en la clase main. Voy a hacer el if. Y mi condición es que fuera on o not. ¿Ya? Eh, voy a tener, no sé, en algún... Supongo que la vas a tener guardada en algún atributo. Eh, estoy en producto. Ejecutador, ahí está. Ya. Eh, ta, ta. Y dijiste que tenía que ser on, ¿ya? Mira, vamos a hacerlo con así, con mayúsculas, ¿ya? Voy a poner variable punto equals ignore case. ¿Por qué ignore case? El equals ignore case eh, ignora las mayúsculas y las minúsculas de la palabra. Quiere decir que en este caso que on está en letras mayúsculas va a ser exactamente igual, o sea, nos va a retornar un valor true que un on con letras minúsculas o escrito así también, ¿ya? Lo que diferencia es que tengan las mismas, o sea, los mismos caracteres, ¿ya? O variable punto equal ignore case. La otra era not, ¿cierto? Not, ¿ya? Se me ejecute south, no sé, entró al if. Lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Se me debería ejecutar al final de el código. Pucha. Me pide 2, ya. Como ves, entró al if, ¿ya? Ahí estaría ahí haciendo una... O sea, ahí estaría ahí verificando que cumpliera con un on o un not, ¿ya? Le voy a cambiar a, no sé, a cualquier cosa. Voy a agregar acá un else. Por si... O sea, en el caso de que no sea así. South no entró. Ya. Lo vamos a guardar. Y acá voy a poner cualquier cosa. Lo voy a ejecutar. Ingreso número 1. Ya. Como ves, ahí me tira no entro. Así lo haríais. Voy a quitar eso. Y vamos a seguir. Ya. Estaba en... ¿Qué clase estaba, perdón? Le estaba explicando sobre los... Ah, el método validar. ¿Qué cosa, Leslie? Ah, ya. Estamos en el método validar. ¿Ya? El validar lo que nos hace es validar si el stock eh, o sea, es mayor a cero. O sea, si hay stock. Si no hay, se nos tire error, no hay stock. ¿Ya? Es exactamente igual al el rebajar, solamente que no se le hace la asignación al atributo. ¿Ya? Después tenemos los métodos heredados. Y este método heredado es heredado desde la interfaz, el cual se llama descontar y tiene como parámetros un int, que es día, y un
un parámetro que es de tipo clase producto, ¿ya? Cree acá una variable la cual me va a ir almacenando el descuento, ¿ya? Y después tengo un switch. El switch es igual que en PCInt al según. Todos los que heredan el método se ven implementados. O sea, en este caso, o sea, todos los que estén implementando de interfaz están obligados sí o sí a tener ese método, ¿ya? Y definirlo en la clase. Porque este método también yo lo puedo acceder, o sea, también lo puedo ejecutar, por ejemplo, a través de vino, ¿ya? O a través de pizza, o a través de comida casera. Pero este método en ese caso va a estar heredado desde producto hacia sus clases hijas. No, no es necesario definirlas en todas. Basta con solamente definirlo en la clase que está implementada. O sea, que está implementando interfaz. Por eso les decía, como está en este caso, producto está implementando interfaz, sí o sí tengo que crear el método de descontar acá. Pero este método se puede también acceder dentro de las otras clases hijas por herencia, ¿ya? Yo no lo voy a tener que definir en esas clases porque ya existe, está heredado, ¿ya? Acá el switch. Si en el caso de que el día sea 1, ¿ya? Se le va a hacer el descuento a todos los productos y el descuento es de un 30%, ¿ya? Pero tiene la salvedad de que los vinos tienen un impuesto que las comidas no, ¿ya? Entonces por eso hice la diferencia con este if, ¿ya? Pregunta, ¿saben para qué sirve instance of? Ya, ok. Eh, ya, mira. Yo tengo un objeto. En este caso es producto, ¿cierto? Ahora la pregunta, te devuelvo la pelota, Camilo. Producto. ¿Qué tipo de clases puede ser? Mm, ya. Mira. Producto, ¿ya? Es una clase padre, ¿ya? ¿Qué tipo de clases puede ser producto? ¿O qué, más que clases, qué tipo de objetos puede llegar a ser producto? Puede llegar a ser tres objetos diferentes, de tres clases diferentes. Ahí te digo una pista bastante grande. ¿No? Ok, no hay ningún problema. Ya. Producto puede ser un objeto de tipo vino, puede ser un objeto de tipo pizza, o puede ser un objeto de tipo comida casera. ¿Ya? Yo tengo que o sea, saber de qué clases es para aplicarle los descuentos correspondientes. Como yo les decía, los vinos tienen un impuesto más que los platos preparados. Y los platos preparados son pizza y comida casera. Entonces, eso me interesa saber. ¿Cómo yo lo sé? O sea, ¿cómo yo haría esa condición? Diría, producto es una instancia de vino, o sea que mi objeto productos es un objeto vino. Si se cumple esa condición, se me ejecuten estas líneas de código. Si no, quiere decir que vendría siendo un plato preparado en este caso, y se me van a ejecutar estas otras líneas de código.
¿Ya? Lo voy a alejar un poco. ¿Ya? Hasta ahí quedó un poco más claro. ¿Sí? ¿Seguro? Lo puedo volver a repetir. No tengo problema. Ya. Como veo que no, que nadie eh, tiene dudas, voy a seguir. ¿Ya? Ah, ok. Ya, mira. Por- en este caso, lo voy a escribir, ¿ya? Eh, pro- producto puede ser un vino, una comida casera o una pizza, ¿ya? El instance of lo que nos hace es una comparación de clases, por decirlo así. Me dice, ya, el producto que me estás pasando como parámetro, ¿qué es? Es, es un vino, o sea, me diría vino es instancia de vino, sería verdadero, por ende se me ejecutaría el código. Si yo le pasara, por ejemplo, un objeto de comida casera es una instancia de vino, no, no es una instancia de vino, no se me ejecutaría este código y se me saltaría el else. En el caso de pizza, o sea, digamos que producto es un objeto de tipo pizza, ¿ya? Me diría pizza es instancia de vino, no. No se me ejecutaría este código y se me saltaría el else. Ahí queda un poco más claro. Ya, perfecto. Eh, bueno, con los platos preparados, más de lo mismo. Primero tengo que saber qué tipo de producto es. Y si es un plato preparado, voy a calcular el descuento correspondiente, que es para los platos. Y se me retorne. Si no, no existe descuento. Por ende sería cero. Que me retorne el valor cero inicial que se definió. Eh, en el caso 5, o sea, que el día sea 5, que el día sea un viernes. Los viernes, los platos que, o sea, los productos que tienen descuento son los vinos. Entonces acá me haría lo mismo. Si producto es vino, se me ejecuten estas líneas. Si no, se me retorne el descuento, que en este caso como está definido en cero, se me retornaría cero. Si ingreso cualquier otro día, eh, por ejemplo, el día 6 o el día 7, se me va a entrar automáticamente el default, ¿ya? Y lo que nos va a hacer es evaluar que estas condiciones son especiales. Si tiene un, o sea, si la comida es casera y no es light, se hace un descuento, ¿ya? Y de la forma que esta condición sería, si acá esto es otra cosa importante. Tengo producto, la variable producto, ¿o no? Y entre círculos redondos está comida casera. ¿Qué creen que está pasando ahí? O sea, claro, yo lo estoy negando por el símbolo de interrogación afuera. Pero lo que estoy preguntando es qué se está haciendo acá. Ahí. Le hago una pregunta. Ustedes... ¿Ah? O sea, sí, estoy preguntando exactamente eso. Pero la pregunta que yo les hago es ¿qué está haciendo esto?
Solo eso. Solo eso. No el this.like, que es un método que me devuelve true o false. Lo que yo estoy preguntando es qué me está haciendo comida casera que está entre paréntesis redondo, producto. ¿No? Llamando a la clase... no, lo que ahí yo estoy haciendo es casteando la clase producto en una clase de comida casera. La clase producto, o sea, es una comida casera, o sea, puede ser una comida casera, ¿ya? No sé cómo decirlo. Eh, producto es una instancia de comida casera, sí, pero la clase en sí es producto, todavía no es comida casera, ¿ya? Para acceder a los métodos de comida casera, yo tengo que castear producto y crearlo como una clase comida casera, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo acá es un casteo. Estoy casteando la variable producto hacia comida casera. Eh, ¿Qué necesitas, Felipe? Dime, pregunta nomás. What? Entro en pánico. Ah, ah. Em, bueno, eh, ya. Como les decía, esto lo que estoy haciendo es casteando la variable. ¿Ya? Es lo mismo que, por ejemplo, yo tuviera un double y lo quiero castear a un in. ¿Ya? Si yo tengo, no sé, eh, 3, o sea, 10.0 y hiciera esto. Eso al final sería eso. ¿Ya? Es solamente un casteo. ¿Ya? ¿Para qué? Para yo poder... Va, o sea, para yo poder eh, hacer uso de los métodos que tiene comida casera. Porque yo no tengo definido dentro de producto is like. ¿Ya? Eh, Después, el descuento de la comida, o sea, de la pizza, si no tiene extra queso, es exactamente lo mismo que pasaba eh, con comida casera, ¿ya? Y el método mostrar. Yo creo que están aburridos de eh, hacer tantos métodos imprimir, ¿cierto? Yo creo que no necesito tanto explicárselo. La única diferencia que tiene un método, o sea, con el método imprimir tradicional, es que acá tiene un instance of que me ayuda a saber qué tipo de clase es, para lo cual poder imprimir sus atributos correspondientes por consola, ¿ya? Em, y finalmente tengo un método abstracto que se llama totalizar, el cual se va a tener que implementar en sus clases hijas. Vamos a ir a una de sus clases hijas, ¿ya? La clase hija, como les decía, primero public class, vino, extend para denotar que es clase hija, y la clase padre, que en este caso vendría siendo producto. Sus atributos, acá están las reglas de negocio que se deben cumplir. Los constructores, que ya les expliqué. Los métodos get and set con sus validaciones correspondientes. Y el método heredado desde producto, ¿ya? Que vendría siendo totalizar. Acá yo lo defino. Tengo el cálculo, o sea, llamo al método que
cree que es descontar, haciendo dis.descontar día, coma producto, que son variables que tiene mi método como parámetro. Y después el precio total, eh, que me lo calcule mediante la regla, o sea, mediante el precio bruto que debería tener por el IVA, por el impuesto, menos el descuento por la cantidad. ¿Ya? Y se me muestra el precio total. Y bueno, este método lo creé yo y es más que nada para hacerlo más gráfico cuando veamos la consola. ¿Ya? Este es el precio bruto y este vendría siendo el precio con los descuentos ya aplicables. ¿Ya? Y no sé, ¿ahí tienen alguna pregunta? El overrate. O sea, eh, tú te refieres a este, ¿o no? Es que este método yo lo creé acá. Yo no lo. El override me define que es un método heredado. O sea, no heredado. Es un método abstracto que se heredó. ¿Ya? Por ende acá yo lo tuve que definir. El método existía sí, pero no estaba definido. Acá lo único que yo hice fue crear un objeto, o sea, un método nuevo. Ya dentro de la clase. No se me pedía esto, pero yo lo hice para que, como les decía, para que se viera mejor, o sea, no para que se viera mejor, sino que para cuando viera la consola se notara más el descuento, porque el día miércoles pensé que había codificado mal, que el descuento no se estaba haciendo bien, pero efectivamente sí se estaba haciendo bien. Lo que pasa es que como tú lo multiplicas por los, o sea, tiene impuesto, el valor va a subir del precio base y después les tenéis que hacer el descuento, no me cuadraba mucho. Entonces pensé que lo había tenido malo y cuando lo intenté de rehacer vi que efectivamente estaba bien. Ya. Eh, Voy a ir a pizza, que la extende plato preparado, ¿ya? Y que es y plato es preparado extende producto. En la clase tenemos los atributos, tenemos los constructores y los constructores como parámetros. Eh, Dentro de los constructores con parámetros, ¿ya? Este es un constructor que me crea, o sea, un constructor por decirlo así con herencia, con el prefijo super. ¿Saben para qué sirve super? Correcto, llama a los atributos heredados. Perfecto, está bien. Si saben eso, asumo que saben crear un constructor con parámetros heredados. Entonces, ya. Después tenemos los métodos get and set, ¿ya? Correspondientes. Y finalmente vamos a tener el método heredado que es totalizar, que viene de producto. Venía de producto, ¿cierto? Sí, viene de producto. ¿Ya? Y vamos a tener el cálculo de IVA correspondiente. O sea, el cálculo de IVA, el cálculo del precio correspondiente. Eh, Comida casera es lo mismo. Es un copy-paste de pizza. La diferencia es el atributo. Pero en sí es lo mismo. ¿Ya? Así que me lo voy a saltar. Ahora vamos a ir al ejecutador o método eh, deshacer. Al ejecutador que vendría siendo mi clase main, ¿ya? Yo creé un objeto de tipo vino1, ¿ya? Con todos los parámetros correspondientes. Como ustedes ven, vino solamente tenía tres atributos, creo. Tres atributos. Mi constructor lo estoy llamando con herencia y se me crean los otros tres atributos que tiene producto, ¿ya? Por eso tiene 6.
Después de haber creado mi objeto, miren, les voy a mostrar una cosa. Plato preparado es una clase abstracta. Voy a intentar de crear un plato preparado abstracto, o sea, un plato preparado. Eh, Plato igual a new. Primero me salen las clases hija, ¿ya? Voy a hacer porfiado, voy a poner plato preparado. Y como ven, no me deja ingresar los parámetros. Y me genera unas llaves y por decirlo así, el método, ¿ya? Ustedes, como ven, no pueden crear un objeto de tipo plato, o sea, plato preparado porque es abstracto, ¿ya? El try catch, estoy seguro que no lo van a ver, pero básicamente es si en alguna parte de mi código falla por un error o sea, por algún tipo de error, ¿ya? Se me salte al catch que me va a mostrar que hubo un error. Ya es para que el programa no se corte de forma brusca en la ejecución. ¿Ya? Es para lo que sirve el tree catch. ¿Ya? Y acá tenemos o sea, un escáner. ¿Saben para qué sirve el escáner, cierto? Correcto, para recibir parámetros por teclado. ¿Ya? Lo que estoy haciendo acá es a mi variable cantidad es asignándole el número que se me ingresa por teclado. Y mediante eso voy a... ¿Para qué se ocupa el tree? Miren, ustedes todavía no van a ver el tree catch. Ustedes lo van a ver en la tercera unidad, cuando tengan que hacer conexiones a base de datos. Y van a tener que crear ventanas de usuario, ¿ya? El tree catch es por si, por ejemplo, yo soy tan pastel que o sea, ingrese la cantidad, se supone que es un número. Y yo le agrego, o sea, ingreso A. Me va a tirar un error, ¿ya? Y se me va a detener el programa de forma abrupta. ¿Por qué? Porque yo no le puedo asignar el valor a un int, ¿ya? Por eso se me generaría, digamos, ese hipotético error. El tree catch, si se me ejecuta un error durante mi código, va a saltar al catch y se me van a ejecutar las líneas que yo tenga definido en el catch y va a seguir su ejecución común y corriente, ¿ya? Es para eso. Pero como les decía, eso ustedes todavía no lo van a ver. Sencillamente lo puse ahí por si me equivocaba y se me tiraba un error y se me colgaba el programa. La cosa es que después tenemos que, cuando vamos a hacer una compra, tenemos que validar si hay stock. Ya, entonces, para validar stock, nosotros teníamos un método validar, ¿ya? Que nos retornaba true o false. Ya, entonces hacemos un if. Si el objeto, en este caso, se llama vino 1, validar stock cantidad es true, o sea que la cantidad comprada es menor al stock que hay en tienda, se puede comprar y se me ejecute. La cantidad, se me muestre por pantalla, la cantidad actual de unidades de vino es X cantidad. La cantidad de unidades del pedido es la cantidad que se ingresó por teclado. Las unidades de stock son mayores que las unidades requeridas, por ende se puede realizar la compra. Después se me muestren los datos del vino por el método mostrar, o sea, por el método mostrar, ¿ya? Y finalmente voy a mostrar los valores que me devuelven los métodos. En este caso es descuento por unidad, ¿ya? El segundo es el precio bruto, que se haría el cálculo sin el descuento. Y finalmente el precio total o precio final, ¿ya? Además, después de hacer todo esto, se nos va a ejecutar el método
rebajar stock porque se supone que ya se vendió, por ende el stock debería bajar y reasignarse, que va a ser el método rebajar stock. Y se nos va a mostrar, se asignó nuevo stock para los vinos. Y finalmente se nos va a volver a mostrar la información del vino para ver cuánta, o sea, si efectivamente se cambió el stock. Si en algún momento ocurre un error, como ya les decía, va a saltar al catch, va a decir error número no válido, ¿ya? Y acá iba a ser un ejemplo también con un objeto de comida casera, pero es exactamente lo mismo, así que si quieren ustedes lo pueden hacer. ¿Ya? Lo voy a ejecutar. Ustedes ya vieron que la cuestión no se va a caer. Ya. Ingrese cantidad a comprar. Esto se supone que son vinos. Díganme un número. 5. Ya. Primero, primera acotación. El stock son 50, ¿ya? Y 5 es menor al stock que hay. Por ende no me debería haber, o sea, no debería haber problemas. Debería entrar al if siempre, ¿ya? Y se nos va a mostrar. Primero, la cantidad actual de unidades de vinos son 50, ¿ya? La cantidad de unidades del pedido que hicimos son 5, ¿ya? La cantidad de unidades del stock son mayores que la cantidad requerida, se puede realizar la compra. Vamos a mostrar los datos del objeto, ¿ya? El código son 200, el precio son 10.000 por unidad, el precio base, perdón, ¿ya? El stock, el tipo de cepa que en este caso va a ser Merlot, el volumen que van a ser 1000 cc y los grados alcohólicos. ¿Cuánto tiempo me tomó? Como eh, una hora, o sea, no una hora, unas 2 horas y media. Es que la estaba codificando en clase, entonces no estuve todo el tiempo full concentrado en codificarla. Pero más o menos eso. Fueron como unas 2 horas, 2 horas y media. Yo creo que full, sería una hora 45 minutos, por ahí. Teniendo en claro que ya me hubiese leído la guía y todo, teniendo todo claro de lo que tengo que hacer. Además, claro, sin hacerlo tampoco tan estético. Porque yo intento dejarlo bonito para que ustedes se guíen más. Entonces lo intento de ir ordenando. Entonces también eso me lleva un poco más de tiempo. Pero yo diría que como una hora y media, una hora 40. Por ahí. ¿Ya? Después se me muestra el descuento. Por unidad. Nosotros pusimos 5 unidades. Voy a sacar la calculadora. Calculadora. El precio que se me da ahí es 4426 por 5 igual a 22.130, ¿ya? El precio bruto viene siendo esa cantidad. ¿Puedo copiarlo y pegarlo en la calculadora? No. Ya, el precio lo voy a anotar acá para hacer después la resta. 22.330. ¿Ya? Y vamos a ahorrar. Son 7.000, o sea, 73.780 pesos menos los 21.30 igual a el resultado que tenemos ahí. Como ven, el método está funcionando perfectamente, ¿ya? Los valores son iguales. Y después se me ejecuta, se asignó nuevo stock para los vinos. Y como habíamos comprado 5 vinos,
el total de stock de 50 debería haber pasado a 45. El stock queda en 45. Co- Y con eso estaría terminando el programa. ¿Alguna duda? Preguntas. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, po. Ahí tienen en clase harto para practicar. ¿Cuándo tienen ustedes las pruebas? Ya no les queda mucho. Ah, por eso habían tanto. Toda la pera. Ya. Em,